A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Amigas y amigos, bienvenidos, soy Marjorie Chávez. El día de hoy quien nos acompaña es un experto en seguridad ciudadana. Él es Max Campos, quien es coronel de la Policía en Servicio Pasivo. Muchísimas gracias, Max. Muchísimas gracias a ustedes también por invitarme a este espacio, a este programa, donde hablaremos en temas de seguridad ciudadana. Yo, atrás de cámaras, le decía a Max, pero si me pongo a leer su currículum se nos va la media hora. Entonces mejor converso con usted sobre su experiencia, porque pues es muy amplia. Muchas gracias. Coménteme, ¿cómo comenzó? Bueno, entendemos que usted ya está en servicio pasivo, pero cuéntenos un poquito de su trayectoria. Muchísimas gracias. Bueno, yo, como bien se lo dijo, soy un ex oficial, o mejor dicho, un oficial en servicio pasivo de la Policía Nacional. Salí en el grado de coronel con una trayectoria activa de 29 años. 29 años. Sí, pero en el ámbito del sector público, en cuanto tiene que ver a la seguridad ciudadana, especialmente en la prevención del delito y la violencia, he trabajado ya 10 años específicamente. Tuve la oportunidad de ser el jefe de la Policía Comunitaria del Distrito Metropolitano de Quito. En esa temporada también fui el director nacional de Policía Comunitaria de aquí de la Policía Nacional. Saliendo de la institución tuve la oportunidad de estar en el Ministerio Coordinador de Seguridad como coordinador de seguridad interna. Fui el director de Seguridad Ciudadana del Distrito Metropolitano de Quito. Posterior a eso, por un lapso de 4 años aproximadamente aquí en Quito, en el DMQ. Posterior fui el director de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior en aquel entonces y director de Prevención del Delito del mismo Ministerio del Interior. Bueno, es una trayectoria donde prácticamente me he dedicado a trabajar mucho desde la visión de prevención del delito y la violencia. He trabajado con jóvenes en situación de riesgo, con pandillas juveniles, trabajando en el ámbito de la prevención de violencias juveniles. He trabajado mucho en el ámbito comunitario en cuanto tiene que ver a prevenir el delito desde la visión comunitaria. He trabajado con gobiernos locales en cuanto tiene que ver al desarrollo de su competencia en el ámbito de corresponsabilidad para la prevención del delito y de la violencia. Mucho me ha gustado trabajar con la comunidad, especialmente con los barrios, donde es ahí donde prácticamente se requiere trabajar mucho para que de alguna u otra manera se disminuya, por un lado, la percepción de inseguridad y por otro lado, el tema de la victimización de la violencia y de la delincuencia. Eso en forma general, pero de ahí ha habido mucho trabajo, mucha experiencia en el tema territorial más que todo. De acuerdo, y eso es justamente lo que nos llamó la atención de su hoja de vida y por eso le hemos pedido que nos acompañe, pues usted sabe, en los últimos días en la ciudad de Quito, bueno, a nivel nacional, pero en la ciudad de Quito también hemos vivido con estupor varios casos de delincuencia, ataques, pues algunos no han terminado de forma fatal, otros lamentablemente sí. Y quisiéramos nosotros poder poner en contexto qué es lo que está ocurriendo en el país entero y por supuesto en nuestra ciudad. Qué bien que topemos este tema. Creo que la seguridad, hay que partir del contexto de lo que significa la seguridad en sí, entender claramente el ámbito de la seguridad pública y lo que es la seguridad ciudadana, porque hay veces en que confundimos esta situación. La seguridad pública es el derecho que tenemos todos los ciudadanos
en el sentido de que el Estado, a través de todo su aparataje institucional, ¿no es cierto?, trabaje con la finalidad de velar y garantizar la seguridad de las personas. El Leviatán, el famoso Leviatán. Exactamente. Por otro lado, la seguridad ciudadana, las mismas palabras lo dicen, seguridad más ciudadanía, es trabajar con la comunidad. Entonces, en este sentido, la problemática de inseguridad, que es uno de los principales problemas que tiene el Ecuador, y no solamente el Ecuador, sino a nivel mundial. Estamos hablando que en Latinoamérica, ¿no es cierto?, mejor dicho, Latinoamérica es una de las regiones más violentas del mundo, ¿no? Y no es de ahora. Y no es de ahora, esto es algo que ya viene desde muchísimo tiempo atrás. Pero los problemas de inseguridad, desde la visión de seguridad ciudadana, generan, por un lado, ese aumento de la sensación de miedo y temor por parte de la comunidad, y por otro, comparado con la victimización que existe. Es decir, que en este caso, Fiscalía recepta las denuncias correspondientes por los delitos que se están dando, ¿no? Hay delincuencia común, hay delincuencia organizada, ¿verdad? Pero actualmente la delincuencia que más genera temor a la ciudadanía es la delincuencia común. ¿Por qué digo la delincuencia común? Porque es la que te roba el celular, se te ingresa a la casa, se te roban los accesorios de carro, se te roban el carro, ¿no es cierto? Los que nos quitan calidad de vida día a día. Exactamente, es lo que nos quita la calidad de vida, porque uno siente temor de ser víctima de algún acto delictivo y también violento, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva... ¿Cuál es el punto que define la violencia organizada? La delincuencia organizada. Cuando hablamos de delincuencia organizada, es aquella que de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, se trabaja bajo perspectivas que se enriquecen ilícitamente esta gente, ¿no es cierto? Estamos hablando del narcotráfico, estamos hablando de la trata de blancas, por ejemplo, ¿no es cierto? Estamos hablando de microtráfico, estamos hablando de tráfico de armas y otros delitos de connotación no solamente a nivel internacional. Entonces, bajo esa perspectiva, esta delincuencia organizada lo que ha hecho es prácticamente a los países y a las regiones y a las ciudades es como secuestrarle en este ámbito. Y cuando yo digo secuestrar es porque verdaderamente aquí, no, miren lo que pasa en Guayaquil y otros sectores del país cuando el tráfico y el microtráfico no ocuparon los espacios territoriales. La delincuencia organizada ocupó espacios territoriales y lo que se están desquitando son espacios territoriales para poder vender su droga o distribuir su droga. Entonces, esto es un tema de delincuencia organizada, el ejemplo. A diferencia de un delito común. Cuando existe un delito, debe haber tres cosas fundamentales. Primero, que existe una víctima, un victimario y el entorno donde se suscita. Y en el país, más del 63% de los problemas de delincuencia se dan en los espacios públicos, se dan en la vía pública. Entonces, si se dan de esa naturaleza, ahí viene un contexto interesante en el cual hay que trabajar bajo esa perspectiva de estos tres componentes, ¿no? Trabajar con la comunidad, por un lado, porque si usted pregunta a un ciudadano, dígame, usted conoce verdaderamente los derechos, ¿verdad? O sea, conocemos nuestros derechos, pero poco conocen sus deberes y obligaciones. En el artículo 83 de la Constitución está establecido cuáles son los deberes y obligaciones que tiene el ciudadano. Son 17 deberes y obligaciones. El numeral 4 habla sobre que el ciudadano debe colaborar con el mantenimiento de la paz y la seguridad. Pero el Estado, las instituciones, no se han preocupado, por un lado, de decirle, miren señores, estas son sus obligaciones. Usted tiene que apoyar el mantenimiento de la paz y la seguridad, pero ¿cómo es que usted debe apoyar el mantenimiento de la paz y la seguridad? ¿Cómo debe ser? Entonces, antes de esa partecita, solamente quiero dejar claro un tema. Hablemos del Distrito Metropolitano de Quito. En el Distrito Metropolitano de Quito, solo el 10% de la población ha trabajado de alguna u otra manera en temas de seguridad ciudadana. O sea, reunirse en el barrio, hablar de seguridad, buscar las soluciones, etcétera, etcétera. Solo el 10%. Eso quiere decir que hay un 90% de que no les interesa saber o tienen miedo, ¿no es cierto?, de involucrarse en estos temas. O quizás no es que no les interesa, sino que tampoco han
han tenido conocimiento del tema, nos han generado iniciativas al respecto, pero bueno, nunca es tarde. Así es. Entonces, mire, ¿cómo es que nosotros debemos trabajar como ciudadanos aportándole a la seguridad ciudadana? Primero hay que entender que en la seguridad ciudadana hay actores. Los actores son muchos, ¿no es cierto? Uno de ellos prácticamente es el Estado a través de toda su institucionalidad, ¿no es cierto? Estamos hablando del Ministerio de Gobierno, con la Policía Nacional, las otras instituciones de seguridad, etcétera, etcétera, los mismos gobiernos locales, me refiero a los GAT, Gobiernos Autónomos Descentralizados, ¿no es cierto? Que de alguna u otra manera, los gobiernos autónomos descentralizados ya está en la ley, en el COTAD, que dice que como función deben crear los consejos de seguridad en coordinación, ojo, con la Policía Nacional, con otros organismos de seguridad, ¿no? Con la misma comunidad, con la finalidad de desarrollar política pública local, planes de evaluación de los mismos. Usted trabajó en esto, usted estuvo a cargo. ¿Pero en qué temas, verán? En temas de prevención, ojo, prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana. Entonces, los gobiernos locales como corresponsables deben trabajar mucho en el ámbito de la prevención, aportarle, ojo, a la seguridad con participación ciudadana y generar programas adecuados de protección. Max, ¿cómo reforzamos el sistema de seguridad ciudadana sin limitar las libertades individuales? Ya. Una de las cosas fundamentales es que, primeramente, debemos trabajar de acuerdo al rol que tenemos en la seguridad ciudadana. Si el Estado, a través del Ministerio de Gobierno, con la Policía Nacional, se encarga de prevenir, controlar y dar respuesta al problema de la violencia, verdaderamente, entonces, en el ámbito de la seguridad ciudadana, específicamente con la comunidad y con los gobiernos locales, como corresponsables que son, debe trabajarse específicamente en el tema de la prevención, netamente en temas de prevención. Y cuando hablamos de prevención del delito y la violencia, hablamos que generamos todo tipo de acción que permita, por un lado, disminuir o atacar las causas que generan los problemas. Es decir, hablemos de una causa o factor de riesgo que generan los problemas de inseguridad, ¿no? La gente tiene miedo, por ejemplo, que exista la informalidad en el espacio público, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque también es un factor de riesgo que acarrea consecuencias para que exista delito en el espacio público. Mire, un ejemplo pequeño. Entonces, bajo esa situación, primero, debemos conocer los ciudadanos cuáles son nuestros deberes y obligaciones. No hay vuelta que dar. Y el numeral 7 de este artículo 83 habla sobre que debemos anteponer el interés general al particular. No existe solidaridad. Se han abandonado los espacios públicos. Tenemos miedo de salir a apropiarnos de ese espacio público. Tenemos miedo del vecino porque no le conocemos y no sabemos qué hace, ¿verdad? Esas cosas hacen que de alguna u otra manera el ciudadano se atrinchere en la casa. Es decir, ¿cómo pasamos de esta desconfianza mutua a una confianza mutua? ¿Cómo creamos esa confianza mutua? Primero, como les decía, hay que conocer cuál es mi deber y obligación. No, tenemos que crear cultura de paz. Tenemos que crear cultura de legalidad. Tenemos que crear cultura de seguridad. Miren lo que pasa. Actualmente vivimos en etapas en que nos convertimos. Hay situaciones que son de incivilidades que llamamos. Las incivilidades son las denominadas contravenciones. Hay gente que va y liba en el espacio público. Y peor ahora en época de pandemia. Exactamente. Consume alcohol en el espacio público. Eso es una incivilidad, ¿no? En ese mismo contexto, las agresiones en el espacio público, porque la gente en el país es intolerante, ¿no? Estamos hablando de casi un 10% de intolerancia en el país y eso genera que existan agresiones, problemas entre los vecinos. El hecho que el vecino coge y bote la basura a deshoras, eso genera un problema de intolerancia y ya se genera un problema de... Pero Max, estos temas de tolerancia, de recuperar, de trabajar en el tejido social, toman mucho tiempo. A ver, es verdad que para nosotros desarrollar una estrategia que permita, por un lado,
mejorar la calidad de vida de las personas, es verdad que se demora. Son programas de mediano y largo plazo. ¿Por qué razón los gobiernos no invierten en temas de seguridad? Porque se les acaba su periodo y no vieron el resultado. Exactamente. No ven resultados en mediano plazo, corto y mediano plazo, no ven resultados. Entonces, aquí hay que trabajar verdaderamente una política clara. Dejar que los gobiernos locales desarrollen su propia política de seguridad ciudadana, en coordinación con, por supuesto. ¿No? ¿Eso qué significa? Que los ciudadanos con los gobiernos locales hay la posibilidad, y por experiencia les digo, los barrios requieren de ser reconocidos. Los barrios y la gente, la organización requiere ser reconocida porque son capaces de ser resilientes y por un lado trabajar en pro de mejorar esa cohesión social. Nosotros tenemos que trabajar mucho en cohesión social. Hemos hablado justamente ahora de la política pública, ¿no? Digamos, de que no hay un interés sincero en preocuparse de estos temas. Y nuestra política de seguridad se percibe como inexistente, al menos en muchos sectores. Y está generando malos incentivos, por así decirlo. Es decir, no estamos haciendo lo correcto, ¿no? ¿Cómo generamos estos incentivos para la ciudadanía para que se incorporen y sean parte? Hemos hecho un análisis de lo que ocurre, pero ahora, ¿cuál sería la propuesta? ¿Cómo generar estos incentivos para que la ciudadanía sea parte de la solución y dejemos de hacer simplemente diagnósticos y hasta quejarnos? Primeramente, hay que comenzar desde la cabeza, ¿no? El Estado tiene su plan de desarrollo, cada gobierno que ingrese tiene un plan de desarrollo. Si usted analiza el plan de desarrollo actual, no existe una política clara relacionada con la seguridad integral o la seguridad ciudadana. Revisemos, por favor, no existe. Por lo tanto, es fundamental que en el plan de desarrollo de todo gobierno local se establezca la política clara de la seguridad integral, tomando en cuenta que nosotros tenemos, claro, una ley de seguridad pública, ¿no? Y que la seguridad ciudadana está contemplada como una política. Miren, el tema radica en que no hay un sistema adecuado de seguridad ciudadana. Cuando yo hablo de un sistema adecuado de seguridad ciudadana es porque existe un Consejo de Seguridad Ciudadana y que la política pública debe nacer, ¿no es cierto?, de arriba hacia abajo, pero construirla de abajo hacia arriba también. Debe nacer de arriba hacia abajo, pero debe construirse de abajo hacia arriba. Perfecto. Entonces, no hay una ley de seguridad ciudadana. Existe una ley de seguridad pública, sí, porque existe un sistema de seguridad pública, pero una ley de seguridad ciudadana que articule a los gobiernos locales para el desarrollo de una política local, para el desarrollo de las estrategias necesarias que permitan reducir la problemática del delito de violencia, no lo existe. Solo existe desde la ley del COTAD, que se creen los consejos, o sea, la política se crea desde la ley del COTAD, pero no. Tiene que haber una ley de seguridad ciudadana que articule. Imagínense que existen gobiernos locales que tienen su Consejo de Seguridad Ciudadana, pero son diferentes los consejos comparado con el Mejía, con el Distrito Metropolitano. No está articulado, es decir, también se necesita no solo el documento, sino además una capacidad de gestión y ser capaces de ponerse de acuerdo. ¿Cómo empezamos a vivir esto en Ecuador? Porque sin duda alguna, cuando recordamos el pasado, y usted con 29 años de experiencia, no eran tan frecuentes los delitos, o al menos así lo percibíamos. Quizá no es cierto, pues habría que ver estadísticas reales, pero ¿cómo el Ecuador pasó de ser un país relativamente seguro, pues a vivir la inseguridad que vivimos ahora, Max? Miren, la problemática del delito de violencia es un problema netamente social. Y para trabajar en temas de seguridad ciudadana hay que verlo desde la visión técnica. Nosotros que queramos convertirlo en un tema político, eso es otra cosa. Es otra cosa. Pero aquí es netamente técnico. Anteriormente, recuerdan, ¿no?, uno de los problemas más comunes que existe, que es el tema del empleo. Hablemos de empleo, que es un factor, el desempleo es un factor generador de riesgo para que exista problemas de inseguridad ciudadana y violencia. Es decir, ejemplo, de acuerdo a lo que me está diciendo, sí hay una relación entre delincuencia y trabajo. Por supuesto que sí. No. Solo para aclarar a los televidentes, que no es lo mismo que criminalizar la pobreza. No estamos hablando de eso. Es un factor generador de riesgo. Y le voy a poner un ejemplo. Papá y mamá
funcionarios públicos. Últimamente, por situación de pandemia, se quedaron sin trabajo. ¿Qué generan eso? Buscar trabajo y se crea la informalidad, ¿no es cierto? Y ahora tenemos mucha informalidad en los espacios públicos. El tema de la informalidad genera problemas de inseguridad. Por lo tanto, hay víctimas y victimarios que nacen desde esa perspectiva. Y eso acarrea otro tipo de situaciones que son las violencias. La violencia intrafamiliar, de género y el maltrato infantil. Entonces, imagínense, nosotros tenemos que analizar las problemáticas de las violencias y delincuencia desde la perspectiva causal. Nosotros debemos atacar las causas que generan. El Estado, a través de sus instituciones, deben atacar las causas que generan los problemas de inseguridad. Lo que estamos haciendo es controlando el efecto. No trabajar en la causa. No estamos todavía. Hay poco trabajo en prevención. Lo que se sugiere, lo que Naciones Unidas habla claramente en cuanto a sus recomendaciones, en cuanto tiene que ver la prevención del delito, ¿no? Es trabajar en prevención. Hay que invertir en prevención. Si no invertimos en prevención, definitivamente lo que vamos a tener en el futuro es lo clásico, ¿no? Es trabajar solo en disuasión, control y respuesta. De acuerdo. Disuasión, control y respuesta. Y ante la escala de violencia que vivimos ahora, ¿cómo revertimos este sistema del hipercontrol, la hiperdesconfianza y el hiperenclaustramiento? Porque vivimos en guetos con pseuda sensación de seguridad. Claro. ¿Cómo empezamos a revertir esto? Primeramente, si ya abandonamos el espacio público por el miedo, hay que recuperar el espacio público, hay que apropiarnos del espacio público. Si tenemos desconfianza con la comunidad, nuestro vecino, hay que volver a tener la confianza con el vecino. Si hay desconfianza con la institución, con el gobierno local, con la Policía Nacional, hay que recuperar esa confianza, ¿no es cierto? Si es que existen problemas de delitos específicos, por ejemplo, actualmente hay problemas de delito que siempre es el mayor, el delito de robo a personas, ¿no es cierto? El ciudadano tiene también que cumplir, pues, sus deberes y obligaciones. Y si cumpliera con la norma, con la ley adecuadamente, o si supiera sus deberes y obligaciones, yo creo que ahí comenzaría a concienciar al ser humano que tiene la obligación de aportarle a la seguridad ciudadana. Muchísimas gracias, Max. Estamos a pocos minutos de terminar. ¿Un mensaje final a la ciudadanía? Solamente pedirle a la ciudadanía que renueve los votos de confianza, ¿no es cierto?, en usted mismo. Ser resiliente, trabajar con el vecino, trabajar con las instituciones de gobierno, de Estado, ¿no?, en conjunto, mancomunadamente, por un solo bien común: vivir o tener una mejor calidad de vida, no solamente a nivel nacional, sino estamos hablando a nivel barrial y por supuesto familiar. Muchísimas gracias. Amigas y amigos, espero que este programa haya sido de su interés. Realmente ha sido muy, muy interesante. Nos ha quedado corto el tiempo. Espero que el coronel Max nos acompañe nuevamente en un siguiente programa para seguir abordando estos temas tan importantes del día de hoy. Me quedo con el mensaje que nos dio nuestro invitado: reforzar el tejido social, recuperar la confianza entre todos nosotros. Por supuesto, hay que reprimir el delito de manera correcta y hacer mucha, hicimos énfasis en esto, prevención. Y por ende, pues como consecuencia también esto va a ir aparejado de una política pública correcta. Pero sobre todo, nos lo dijo nuestro invitado, es pensar en el bien común, anteponer el bien general antes del beneficio personal. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este día. Espero que este programa haya sido de su interés y tener nuevamente a nuestro invitado. Soy Marjorie Chávez y nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.